Reyes, capítulo 17, del 10 al 24, dice así, lo vamos a leer todos en voz alta, a la voz de tres. 1, 2, 3. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Padre celestial, gracias, mi Señor, maravilloso Dios, por esta hermosa palabra que has dejado escrito aquí, Señor. Permite que la entendamos, Dios, que la comprendamos y que la disfrutemos en esta mañana, pero también que la obedezcamos, Señor. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título de esta predicación
es el poder de las primicias. ¿Cómo es el título? El poder de las primicias. El poder de las primicias. Cuando las cosas no se hacen como yo sé que se hacen, entonces suelo pensar que no van a funcionar. Porque es que así lo hago. Es que así me enseñaron. Y cuando alguien le dice a uno, hágalo de otra manera, ¿qué pensamos? No nos gusta. Nos ponemos enojados. De una vez decimos, así no es, así no funciona, así. Pero permítame decirle que a Dios les gustan las cosas raras. Sí. Que para Dios las cosas no son como a nosotros nos gustan. Para Dios las cosas son raras. Por allá, por lo menos por allá en el libro de Éxodo, ¿alguien sabe por dónde se coge una serpiente? Por la cabeza. Por la cabeza. Por la cabeza. ¿Para qué? Una serpiente se coge por la cabeza. ¿Para qué? Para que no lo... Para que no te muerda. Para dominarla. Para dominarla. Pero por allá en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 3 y versículo 4, cuando Moisés tira la vara y la vara se convierte en serpiente, y dice que la serpiente perseguía a Moisés y Moisés huía, y Dios le dice a Moisés, cójala, pero cójala por la cola. Ja. Sí. Eso es ilógico. La serpiente bien agresiva, parecía una suegra, bien agresiva la serpiente, y Dios le dice, cójala por la cola. Me imagino a Moisés diciendo, pero Señor, pero se coge por la cabeza. No, cójala por la cola, porque a mí me gustan las cosas raras. Me gusta cuando las cosas no se hacen a la manera humana. Me gusta cuando las cosas se hacen de otra manera, a la manera de Dios. Oseas capítulo 1, versículo 3, encontramos una historia hermosa. Si usted está buscando novio para su hija, ¿a dónde le gustaría que su hija fuera a buscar novio? ¿A dónde? ¿A una iglesia? ¿A una universidad? ¿A un colegio fino? ¿Cierto? Porque allí uno cree que están los mejores candidatos o las mejores candidatas para la novia de su hijo. Ja. Para tener un futuro asegurado, ¿cierto? Y Dios le dice a Oseas, al profeta Oseas, Dios le dice a Oseas, vas a conseguir mujer. Tengo una mujer para ti preciosa. En la cárcel. Vaya al prostíbulo y busque a una prostituta y cásate con ella y tenga hijos con ella. Ja. Así dice Oseas capítulo 1, versículo 3. Vaya al prostíbulo y allá le tengo tu mujer ideal, mijo. Allá está, mire, vaya y consígala. Y dice que Oseas va al prostíbulo, mira como la más bonita. Bueno, allá era fácil de verlas. Ja. Y saca la que a él más le gusta y se la lleva y se casa con ella. Y a los 6 meses, mami, buenos días. Mami, buenos días. Ya no estaba la mujer. ¿Dónde estaba? En el prostíbulo otra vez. Ja. Y Dios le dice a Oseas, vaya, esa es su mujer, tráigala. Ja. Y va Oseas otra vez, venga mi hija, échame a la casa, ¿qué hacía ahí? Comiendo a la carta, camine. Y se la lleva. 6 meses después, mi hija, buenos días, ¿dónde está? Otra vez. Ya sé dónde encontrarla. Y uno dice, oiga, Dios es como raro. Como raro. Dios es como por allá en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 27, capítulo 6, perdón. Del versículo 27 al 29, Dios dice algunas cosas tan raras. Dios dice, si alguien te da una cachetada en la mejilla, Póngale la otra. ¿usted qué tiene que hacer? Póngale la otra. Faltó aquí, faltó aquí. Raro, ¿cierto?
Pero así es Dios. Y ahí mismito dice Dios, si alguien te quiere robar el saco, entréguele la camisa también. Ja. No solamente el saco, entréguele la camisa también. Y si alguien te quiere robar la cadena de oro, entréguele los aretes también. Y el celular. Eso es lo que Dios está diciendo. Y encima el reloj. Y si alguien te quiere robar el celular, entréguele el cargador. Ja. Y los audífonos. Y los audífonos. Raro, ¿cierto? Y uno dice, pero a Dios, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Es porque en las manos de Dios las cosas no funcionan como a nosotros nos gusta que funcionen. A Dios le funcionan las cosas a la manera de Dios. En la lectura que hicimos, también encontramos una cosa bien rara. Allí en Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos una historia rara. Hay un hambre, más o menos ya llevaba un año que no llovía sobre Israel. Un hambre terrible, había escasez por todo lado. Imagínense un año sin llover. Ja. Sequía. Una sequía, todo quemado, todo desbaratado. Y Elías, que era el profeta, pues estaba aguantando hambre porque él no tenía esposa, no tenía, y vivía por allá en una montaña. Y estaba pasando hambre. Y entonces Dios le dice a Elías, tranquilo Elías, le tengo la solución. Vaya a Sarepta, que era un pueblito, y allá le he preparado una viuda, mire. Full. Una viuda que lo va a mantener de aquí en adelante hasta que se acabe el hambre. Un sugar mommy. Vaya hasta Sarepta. Y Elías comienza por el camino. ¡Wow! Una viuda Ve. con plata. Sugar mommy. ¡Wow! Y dice la Biblia que Dios le dice a Elías, y le he dado la orden que te mantenga. Uy. Ay. Le he dado la orden a esa viuda que te mantenga. Y entonces yo me imagino a Elías, me imagino full carro, Full casa. full casa, full habitaciones, Full comida. todo bacaneado, todo chévere. Dijo Elías, hasta de pronto me quedo ahí. Mi amaño. Y entonces se va caminando Elías, me imagino soñando, pensando, analizando cómo sería esa viuda, bien elegante, bien chévere. Y cuando llega a la puerta de la ciudad de Sarepta, y lo primero que ve es una viuda por allá, encorvadita, la viejita, toda arrugadita, no había planchado el vestido. Ah. Recogiendo unos pedacitos de leña. Y entonces Dios le dice, esa es. ¡Esa es! Y Elías, Señor, ponga este Dios. ¿Qué es? Dice Dios, ¿Qué es esa inflada? Y entonces Elías dice, pues voy a hacer la prueba. Pues tocará. Voy a hacer la prueba. Señora, ¿me regalas un vasito de agua? Y la señora dice, claro, con mucho gusto. Y se va. Y entonces Elías dice, bueno, mal vestida, viejita, pero tiene agua. Quiere decir que anda bien. Ja. Anda bien, claro, en plena sequía y tenía agua. Andaba bien. Y entonces Elías dice, listo, aquí tengo mi comida asegurada. No todo está perdido. No, todo está perdido, sí. Y entonces le dice, venga, qué pena. También tengo hambre. Tráigame una torta que tengo hambre. Una torta de jamón. Entonces la viuda le dice, qué pena, ahí sí mire. Ahí sí baila, le dice la viuda. Solo tengo una puñadita de harina y un tricitico de aceite. Y estoy recogiendo aquí 2 palitos para hacer una torta, comérnosla con mi hijo y echarnos a morir. Así que baila, para usted no hay. ¿Cómo sería la desinflada de Elías? Señor, esta es. Yo le dice, sí, esa es.
porque así ha dicho el Señor. Dele, papito. Ve y le dice Elías a la mujer, así ha dicho el Señor, ve, prepara no un pan, prepara una torta. Y es exigente, ¿no? Que sea debajo de la ceniza, algo delicioso, y tráemela ¿a quién? A Le mí. dice a mí primero. Ay. Tráemela a mí primero. Y después ve y prepara para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor. Mientras que tú le des el primer lugar a Dios, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite del frasco no se acabará, porque cuando le damos a Dios el primer lugar, aun cuando las cosas suenen extrañas, aun cuando las cosas suenen raras, cuando yo me atrevo a creerle a Dios y hacer lo que Dios ordena a la manera de Dios, las cosas van a cambiar. Amén. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y cuando esta mujer toma el poquito de harina que tiene, toma el poquito de aceite que tiene, y la mujer dice, Señor, si tú lo dices, si eres tú quien lo ordena, no importa que yo no vea nada, sé que tú proveerás y que tu palabra se cumplirá. Y entonces esta mujer va y trae y amasa con lo poquito que hay y le trae la torta al profeta de Dios y le dice, le estoy dando a Dios mi primer lugar. Y entonces Elías le dice, ahora sí, vaya y continúe haciendo. Vaya, porque la gloria de Dios se manifestará en su casa. Y cuando esta mujer le entrega esta primicia, porque primicia significa lo primero, y esta mujer no hizo y no comió ella primero y no le entregó primero a su hijo, no, ella dijo primero el profeta, porque así ha dicho Dios, primero para Dios, porque así lo ha dicho Dios. Y cuando ella le hace lo primero a Dios, cuando ella le entrega lo primero a Dios, entonces esa primicia adquiere un poder sobrenatural, adquiere un poder que se devuelve para ella, para su casa, para su familia, para su entorno. Y vamos a ver tres poderes que adquiere cuando usted le da las primicias a Dios. Tres poderes. Primero, el poder de la provisión. ¿Cuál es el primer poder? El poder de la provisión. El poder de la provisión. Versículo 15 y versículo 16, allí de Primera de Reyes. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El primer poder de las primicias es el poder de la provisión. Y aquí dice que hay en primer lugar una provisión para dar y convidar. ¿Qué significa eso? Abundancia. El versículo 15 dice, ¿quiénes comieron en el versículo 15? Dice Él, ella y toda su familia. ella, su casa y Él, ella y su casa. Su casa. Miren que no solamente dice y su hijo, dice su casa. En la Nueva Traducción Viviente dice, comieron él, ella y su familia. Es decir, cuando ella le da el primer lugar a Dios, la provisión que Dios le devuelve a esta mujer, no solamente es para ella,
no solamente va para sus hijos, sino que esta bendición alcanzó para darle a su casa, a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hijos, sus nietos, a los que dependían de ella, y los alimentó, dice que por muchos días. Y en sí. De donde no había, el Señor proveyó en abundancia, no solamente para ellos, sino también para los que estaban cerca de ellos. El salmista David en el Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando habla de descendencia, no está hablando solamente de sus hijos, está hablando de sus nietos, sus bisnietos, tataranietos. Porque cuando yo le doy las primicias a Dios, la bendición de Jehová vendrá sobre mi casa y sobre toda mi descendencia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Den ese aplauso al Señor. Alábale. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán, dice la Biblia, llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Cuando Dios me pide las primicias, es porque Dios quiere traer sobre ti, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sus nietos, bendición en abundancia. Pero no solamente era una provisión para dar y convidar, también era una provisión permanente. ¿Una provisión qué? Permanente. El versículo 16, la primera parte dice: la harina no escaseó, ni el aceite disminuyó. Estamos hablando de Primera de Reyes capítulo 17. Dice el versículo 16, la primera parte: la harina no escaseó, ni el aceite disminuyó. Me gustó la Nueva Biblia Viva. Cuando habla de este mismo versículo, allí lo describe así. Dice: no importaba la cantidad que usara, siempre quedaba lo suficiente en los depósitos. De eso te está hablando Dios. No importa la cantidad que usara, no importa lo que sacara de la alacena, cuando iba a ver, ahí estaba de nuevo, ahí estaba la provisión de Dios. Cuando abría la nevera, ahí estaba, ahí había, y gastaba, y gastaba, y cuando abría nuevamente, volvía a ver, porque Jehová lo había dicho, y porque ella le había creído a Dios. Y le había dado a Dios la primicia de lo que tenía. Deuteronomios capítulo 29, versículo 3. El Señor le dice al pueblo de Israel: 40 años duraron por el desierto. Y durante 40 años su vestido no se envejeció, ni sus sandalias se les dañó. No porque fueran de buena calidad, sino porque el pueblo le había creído a Dios. Y aún la ropa, sus zapatos, todo lo que tenía permaneció durante 40 años. ¿A cuánto les gustaría que su bolso nuevo le durara 40 años? Que esas sandalias que te fascinan le durara 40 años. ¡Qué bendición! Y crecieron y se les anchó la ropa y no. Pero eso sucede cuando le damos las primicias a Dios. También no era solamente una provisión para dar y convidar o una provisión permanente. También esa provisión tenía el sello de Dios. Versículo 16, la segunda parte dice: conforme a la palabra que Dios había prometido. ¿Quién lo estaba? ¿Quién es el que le dice a la viuda: tráeme a mí primero? Elías, un hombre. Pero era un hombre que estaba hablando de parte de Dios. Era un hombre que estaba hablando de parte de Dios. Entonces
Esa palabra profética tenía el sello de Dios. Y si tenía el sello de Dios, se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Se cumplirá en su vida. ¿Cuántos lo creen? Se cumplirá en su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mientras que muchos se quejan de la economía, mientras que muchos solamente ven el panorama oscuro, la iglesia de Dios le creerá a Dios y su casa será bendecida, su casa será prosperada, su casa habrá en abundancia, porque usted y yo hemos decidido creerle a Dios. El segundo poder que tiene la primicia es el poder de la restauración. ¿Cuál es el segundo poder? Restauración. El poder de la restauración. Versículos 17 al 23. El Señor cambia los pronósticos de muerte por pronósticos de vida. ¿Cuál era el pronóstico para esta viuda y su hijo? Morirse. Será la muerte. Ese era el pronóstico. Estoy recogiendo estos 2 leñitos. No necesitaba mucho, eran 2 leñitos. Estamos recogiendo estos 2 leñitos. Vamos a preparar una tortica chiquitica. Nos la vamos a comer y nos vamos a morir. Porque no hay más. Ese era el pronóstico de muerte. Pero ¿cuál era el pronóstico de Dios? Vida. Había vida nueva. Restauración. Una restauración de la familia, una restauración de su economía, una restauración de su casa, una restauración de su nombre, una restauración de lo que había, de lo que ella tenía en su casa. Porque cuando cuando las cosas parecen difíciles, cuando el médico te dice de esta no te levanta, cuando la gente le dice tú no eres capaz, cuando la gente le dice tú no vas a salir adelante, cuando la gente le dice tú no tienes las agallas, el Señor te dice te he llamado porque creo en ti y porque vamos para adelante, porque el que le cree a Dios tiene pronóstico de vida. Cuando lo creen en el nombre de Jesús. Ella le da la primicia al Señor. Y cuando esta mujer se desprende de lo que tiene para dárselo a Dios, entonces sus vidas son restauradas. No hay muerte y viven muchos días. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuánto lo creen? Aunque haya pronóstico de muerte, aunque haya pronóstico de ruina, aunque haya pronóstico de escasez, el Señor te dice: yo estaré contigo. Dice: Jehová está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Cuando el mundo se levante, cuando el mundo declare palabra de muerte, usted tiene que decirle: qué pena, pero poderoso es Dios y Dios es el que va conmigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aunque vengan crisis fuertes en su vida, no tengas temor. El poder de la restauración siempre estará contigo. Vuelvo y lo repito. Pueden venir crisis fuertes, pueden venir momentos de dificultad, pero cuando vengan esos momentos de dificultad, usted tiene que recordar que un día le diste la... Dios prometió estar contigo y restaurar tu casa, restaurar tu vida. ¿Sabe qué pasó con el hijo de la viuda después de algún tiempo? Murió. 6 meses, 1 año, no dice cuánto. Pero no pasó mucho tiempo. Pongámosle 1 año después de que Elías estaba ahí comiendo y durmiendo y no haciendo más nada, dice la canción. Murió el niño, se enferma, el muchacho se enferma y muere. Pero esta mujer que
que había dado la primicia a Dios. Esta mujer que había sacado de lo que tenía en su casa y se lo había dado al profeta de Dios y había creído en la palabra del profeta. Va y le dice: profeta, qué pena. Hace mucho tiempo yo le di las primicias a Dios y usted me prometió que aquí no habría muerte, que aquí no habría escasez, que aquí no habría nada. Y aún cuando ha pasado un año, yo sigo creyendo en esa palabra. Aquí está mi hijo, me lo resucitas. No importa que esté muerto, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, lo que esté muerto vivirá. Y Elías coge el niño, va y lo lleva a su cuarto. Y después de un tiempo, después de unas horas, Elías sale con el niño y le dice: aquí está, tu hijo está vivo. Porque le creíste a Dios, porque le diste a Dios el primer lugar, porque te atreviste a creer en la palabra. Y entonces, aquí está tu hijo vive. Porque las primicias tienen el poder de la restauración, de devolver las cosas cuando parecen imposibles, cuando parecen que no hay solución. A Dios le gustan esas cosas maravillosas, porque allí podemos ver la gloria de Dios. Puede que existan cosas en nuestras vidas que hayan muerto. Puede que existan cosas en nuestra vida que ya no funcionen. Puede que en tu casa, la economía, usted haga como el mago. Nada por aquí, Nada por allá. nada por acá. Y sale acá la billetera y la sacude y ni huevitos de cucaracha salen. Sale una polilla. Sale una polilla caminando. Y usted dice: ay, esta ruina, esta escasez, esta pobreza. Tal vez porque no te has atrevido a dar las primicias para Dios. Pero cuando usted se atreva a darle las primicias a Dios, esa billetera no volverá a estar vacía. Amén, amén. Tu casa no volverá a haber muerte. Tu nevera no volverá a estar vacía. Porque el que te lo ha prometido se llama Jehová de los ejércitos. El tercer poder que tienen las primicias es el poder de la unción. ¿Cuál es el tercer poder? La unción. El poder de la unción. ¿Cuál es el primer poder? Provisión. Poder de la provisión. ¿Cuál es el segundo poder? Restauración. El poder de la restauración. ¿Cuál es el tercer poder? De la unción. El poder de la unción. Versículo 24 dice así: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta viuda que hacía un tiempo estaba a punto de morir, no solamente ella, sino también su hijo. Ahora, después de que le ha dado las primicias a Dios, se le permite ver milagros que ni se imaginaba. Ella nunca se imaginaba que en su casa sacaba la harina y cuando iba a abrir, ahí estaba la harina. Ella nunca se imaginaba eso. Se acababa el aceite y metía la vasija allá y cuando iba a ir, la vasija llena otra vez. Ella nunca se imaginaba esto, pero cuando ella le dio la provisión, le dio el primer lugar a Dios, cuando ella le dio la primicia a Dios, comenzó a haber milagros en su casa, comenzó a haber milagros en su familia. Jamás se imaginó a ver un muerto resucitar, pero lo tuvo que ver con su propio hijo. No se lo contaron. Ella había escuchado muchas historias de Dios. Ahora no eran historias, ahora era real en su vida. Ahora eran cosas, experiencia que vivía cada día. Cada día aparecía nueva provisión. Cada día aparecía nueva unción. Cada día aparecían nuevos milagros. Porque ahora no era historia, ahora era realidad para ella. Porque ella le había dado las primicias a Dios. Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces? ¿Cuántos quieren conocer estas cosas? Amén. Atrévate a darle a Dios las primicias. No importa que usted diga, es que no tengo sino este. Dáselo a Dios. Y Dios te devolverá como a esta viuda en abundancia. No solamente se le permite ver, también se le permite entender las cosas espirituales. Más de un año viviendo con el profeta. Más de un año comiendo con el profeta. Más de un año escuchando las palabras del profeta. Pero solo ahora, después de que le da las primicias a Dios, es que dice, ahora sí entiendo la palabra. Ahora sí entiendo. Antes leía la Biblia y no entendía ni mu. Ahora, cuando yo le di las primicias a Dios, ahora se me abrió el entendimiento y entonces puedo comprender la palabra de Dios. La leo, la entiendo, la disfruto. Ahora conozco que Dios es poderoso. ¿Cuántos quieren conocer al Dios poderoso? Ahora conozco, dice. Y ahora entiendo las cosas espirituales. Mucho tiempo de haber oído hablar de Dios, ahora lo ve cara a cara. Ahora vive con el Dios, camina con Dios y Dios es el rey de su vida. Permítame decirle, amada iglesia, que grandes cosas espirituales se desatarán sobre tu iglesia, se desatarán sobre su casa, nuevos ministerios, nuevos dones, nueva unción, porque la iglesia dará a Dios las primicias, porque la iglesia le dará a Dios el primer lugar y tu ministerio será renovado, tu ministerio será enaltecido y usted que ha dejado de ejercer el ministerio, ha llegado al lugar donde Dios te dará una nueva unción, donde Dios te dará un nuevo derramar del Espíritu Santo, donde volverás a hablar en otras lenguas, donde volverás a glorificar, donde pondrás manos sobre los enfermos y sanarán, porque cuando le das a Dios las primicias, Dios te devolverá de su poder, de su gloria y de su unción. Póngase en pie en esta mañana. Permítame decirle, amada iglesia, que las primicias tienen el poder de la provisión, tienen el poder de la restauración y tienen el poder de la unción. Pero este poder solamente se hará real en nuestras vidas cuando nosotros hagamos tres cosas que hizo la viuda. ¿Cuáles son las tres cosas que hizo la viuda? Primero, creyó sin preguntar. Segundo, obedeció, fue y lo hizo sin preguntar. Y tercero, confió en Dios sin preguntar. ¿Sabes por qué la ruina aún está en mi casa? Porque ni creo, ni obedezco, ni confío. Me da miedo. Si tú no lo crees, no verás nada. Esta predicación no la preparé esta semana. Esta predicación la tengo desde septiembre del año pasado, porque desde septiembre del año pasado el Señor me dijo que este año sería el año de la restauración y que este año vendrán cosas sobrenaturales sobre la iglesia, y lo creí y guardé esta palabra, y esta semana dije, es el tiempo de declarar esta palabra, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de obedecer y es el tiempo de dar las primicias para Dios. Amén.